Seguridad del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires publicó un informe sobre las percepciones de la actuación de las fuerzas de seguridad sobre la violencia institucional, con algunos resultados que queríamos compartir, y por eso estamos en comunicación con Nicolás Dalorzo. Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, Inés, sí, te escucho. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a vos. Estamos, bueno, en esta mesa me acompañan Eduardo, Lucía y Gabriel. Nosotros en alguna oportunidad estuvimos conversando, y cuando salió públicamente en los medios esta encuesta y tras los últimos hechos que recién comentábamos, nos parecía importante, primero, una posición tuya respecto de lo que mencionamos hace un rato de San Miguel y otra serie de hechos, y después en particular preguntarte por el informe que ustedes sacaron a principio de mes. Bueno, la verdad que estamos todos consternados por la masacre de San Miguel del Monte, en la que terminan de manera abrupta y violenta la vida de 4 adolescentes, por, digamos, resultado de la violencia institucional. Estamos consternados por el dolor, pero no sorprendidos, porque lamentablemente la violencia institucional es reiterada, es sistemática, y bueno, también parte de los resultados de la encuesta que publicamos antes de estos sucesos ya nos mostraban esta situación, y cosas que también vienen denunciando prestigiosos organismos de derechos humanos y distintos grupos de investigación vinculados a la defensa de los derechos humanos, de estos patrones sistemáticos de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales. Sí, perdón. No, Nicolás, quería, justamente porque ahí lo comentaba Inés, que ustedes, el trabajo que ustedes hicieron da un contexto muy claro de que no, estas situaciones no son anomalías, ¿no?, sino más bien una constante. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue, la fecha en que se realizó, los casos que tomaron y algunos resultados destacados que sirvan para ilustrar este debate? Bueno, nosotros es una encuesta sobre percepciones sociales sobre las fuerzas de seguridad. Es una encuesta que fue relevada a fin del año pasado, en diciembre del año pasado, 2018, y que los primeros resultados que nosotros damos a publicidad los hicimos a principio de mes con motivo del aniversario de otro hecho violento que se conmemora el Día contra la Violencia Institucional, o sea, el 8 de mayo, y ahí, digamos, los resultados de este informe, de esta encuesta, muestran claramente que lo que sucedió luego, digamos, en la masacre de San Miguel del Monte no es una excepción, porque encontramos que un 22% de la población que nosotros relevamos sufrió algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el último año, que es un porcentaje muy alto, pero que además se hace mucho más alto cuando, nos concentramos únicamente en los menores de 30 años. O sea, de menores de 30 años, un 41% había sufrido o experimentado algún tipo de violencia en el último año por parte de fuerzas de seguridad. Estamos hablando que el relevamiento que hicimos nosotros es aproximadamente 500 casos en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, que casi la mitad, o poco menos que la mitad, de los jóvenes de menos de 30 años han tenido esa percepción por parte de las fuerzas de seguridad de ejecución de violencia institucional de distintos grados, por supuesto, claro, suponemos. Sí. Los menores de 30 años, podemos decir así, los menores de 30 años de Capital y Gran Buenos Aires, en el último año, 4 de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, en un año. Es una cifra apabullante, ¿no? Es una cifra apabullante, y por supuesto, cabe aclarar que, por supuesto, son distintos tipos de violencia, en general de un nivel de violencia menor que lo experimentado, por supuesto, en San Miguel del Monte, digamos, que va desde un lenguaje inapropiado, insultos, extorsión, intimidación, hostigamiento, golpes, hurto, ¿no?, increyendo, ¿no? Pero, o sea, distintos tipos de violencia institucionales sufridos por los jóvenes, y que esto hace que
que estos casos, digamos, tan resonantes como el de San Miguel del Monte, el de Martín Coronado en 3 de febrero, digamos, no sean casos excepcionales o aislados, sino que son parte de una cadena de violencias sistemáticas y naturalizadas. Nicolás, en esta cadena que vos mencionás, digamos, hay por supuesto, hay mensajes explícitos y tal vez no tan implícitos de parte de autoridades políticas. Uno podría recordar el recibimiento por parte del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a Chocobar, a este oficial de la policía local, mientras creo que estaba siendo procesado o imputado por homicidio agravado. Al mismo tiempo, algunas herramientas concretas, como puede ser el reglamento para uso de armas de fuego, y pensábamos, o por lo menos preguntarte esto, hay una suerte de discurso de querer reconstruir o reformular, por así decirlo, la relación de las fuerzas de seguridad con la ciudadanía. En cierta medida, este tipo de acciones se da de bruces, digamos, frente al mensaje de no tener una posición de confrontación, de enfrentamiento con las propias fuerzas de seguridad, porque uno dice, bueno, la institución que está para cuidarte es la que no te está cuidando, y las autoridades políticas están dando un mensaje concreto sobre eso. ¿Vos cómo ves de este último tiempo justamente las decisiones políticas en materia de seguridad sobre este tema? Yo diría dos cuestiones. En primer lugar, digamos, la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales es una deuda pendiente de la democracia. Desde la vuelta de la democracia, el proceso de democratización de las fuerzas de seguridad y de la erradicación de la violencia institucional es una deuda pendiente que tiene la democracia argentina. Dicho esto, hay que decir que hoy vivimos una situación mucho más grave, y yo creo que es de una emergencia de violencia institucional, y que no es casual, sino que es producto de la política adrede que lleva adelante el gobierno de Cambiemos en sus distintos niveles. Porque digamos, no es lo mismo la violencia institucional que siempre ejerció las distintas policías desde la vuelta de la democracia, cuando son avaladas y cuando son felicitadas desde los más altos de las estructuras gubernamentales, como suceden en estos últimos 3 años. Entonces, la situación de hoy es mucho más gravosa por esta situación, porque está habilitado el uso sistemático de la fuerza, digamos, y premiado. En el caso de Chocobar, que llevó a llamar esta de la doctrina Chocobar, pero que también podríamos decir que es la doctrina Bullrich y Macri, como también deberíamos decir que es la doctrina de Ritondo y Vidal cuando vemos esta situación. Nicolás. Perdón, sí. Una cosa que quiero aclarar que también está en la encuesta es que en nuestro relevamiento la policía de la provincia de Buenos Aires está sobre representada en esa violencia. El 42% de las violencias institucionales que nosotros relevamos tiene, digamos, como originaria la policía de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Eduardo Villalba te habla. Te quería Eduardo? preguntar, está bien que está el tema de los dichos, ¿no? De los ministros, de la ministra, y como tantas cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado de este gobierno, hay un trecho muy largo del dicho y del hecho, ¿no? Y en este sentido yo quería poner también sobre la discusión de que justamente más allá de los dichos, se ve que esto tiene que ver también con la concepción de seguridad y de manejo de la fuerza que tiene este gobierno. En la provincia de Buenos Aires particularmente sabemos que esto ha fluctuado a lo largo de la democracia, vos bien dijiste es una deuda, respecto del autogobierno de la fuerza, ¿no? El autogobierno de la misma policía. Y ha ido yendo y viniendo, incluso en nuestros gobiernos también, es una deuda pendiente, pero esto se da de bruces con los dichos, por ejemplo, del ministro Ritondo, que permanentemente dice vamos, o de la gobernadora Vidal, la gran ausente también en los medios, por lo menos, respecto de este hecho, que permanentemente dicen estamos peleando contra las mafias. Un par de cuestiones, Gabriel, para intercambiar, digamos.
Por supuesto, de las palabras y los hechos hay un trecho, pero la palabra oficial no es menor en estas cuestiones. Sí. Nosotros sabemos de la importancia que tienen las voces de las autoridades políticas cuando señalan, condenan o avalan la violencia contra los derechos humanos. Nosotros tenemos historia en nuestro país al respecto, cuando las autoridades políticas han callado, cuando se han enfrentado o cuando han avalado. Entonces, eso es importante porque no es una palabra menor, la palabra oficial. Eso en primer lugar. Después, es cierto que nosotros en estos 30 años tuvimos marchas y contramarchas en los mismos, en gobiernos del mismo signo partidario, para decir. Pero sí, yo creo que hay una responsabilidad indelegable en este caso, como en otros, de la gobernadora y de su ministro de Seguridad, y que y yo creo que hay que discutir un poco qué se entiende por mafia, digamos, porque es una palabra, digamos, así como que la usa mágicamente el gobierno de Cambiemos para hacer una política bastante superficial, porque podría englobar cualquier cosa y lo ha hecho en distintos momentos. Creo que más que un autogobierno policial, lo que hay es una decisión para que la policía dé rienda suelta a su violencia institucional de manera corporativa. Y los ejemplos, tanto el caso digamos de 3 de febrero como de San Miguel del Monte, muestran una cantidad de cadenas de complicidad policial y en algunos casos con autoridades políticas, como fue el ministro, digamos, Valenzuela, en el caso de 3 de febrero, como es el caso de también el secretario de Seguridad en San Miguel del Monte que está detenido. Sí, Nicolás, ahora sí, Gabriel, el que te hablaba recién era Eduardo Villalba, el que te hizo perdón. Gabriel. Igual somos uno para todos y todos para todos. No, perdón. No, una reflexión, en realidad, no es algo sobre la encuesta propiamente, pero cuando uno evalúa los niveles de violencia institucional que van desde la percepción, bueno, en los distintos matices que vos ya has explicado, que hay sobre la juventud y que 4 de cada 10 jóvenes han sentido entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, eso, me entra una disquisición sobre el famoso tema de las armas menos letales, ¿no? Porque hay como un mito que instala el gobierno en la discusión sobre esto y algunos comunicadores también, de que en realidad las armas menos letales van a bajar el nivel de uso o de capacidad de provocar daño que las fuerzas policiales puedan tener en situaciones de contacto con distintas cosas que nunca son claramente definidas. Mi reflexión es que es al revés, que lo más probable es que la impunidad que dé la percepción de que si ya hay una impunidad sobre el uso de armas letales, el uso de armas no letales en realidad haga que el policía sea inducido o se sienta habilitado, pero posiblemente sea inducido a que su uso tenga una franja mayor que el que hoy, donde las normas son más difusas, no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de que las tasers son para usar en casos extremos, o que las picanas estas que utilizan, estos bastones, son para casos extremos, en caso de masificarse su utilización, lo más posible es que se usen en cualquier situación de simple sospecha. Si hay disparos en simple sospecha, imaginemos lo que sería en estas policías, no en otro contexto, en estas policías ese uso. Es una reflexión para conversar nomás, ¿no? Sí, comparto parte de tu reflexión. Yo lo que diría es, en primer lugar, que no está comprobado que las taser sean menos letales, digamos. No, coincido. Digamos, en ningún lado se plantea fehacientemente que no sean letales. Ese es un primer punto que creo que es necesario plantear sobre la mesa para comenzar el debate. En segundo lugar, lo que sí está fehacientemente comprobado es que es más difícil corroborar la violencia institucional cuando es ejercida con este tipo de armas que con otras, con lo cual también es probable que se ejerza la misma o mayor violencia, pero que sea más fácil de ocultarla o que haya más complicidades, que sea más difícil visibilizarla. Con lo cual, digo, es un problema muy complejo. Yo creo que como digo, el tema de democratizar las fuerzas de seguridad es un tema muy difícil,
pero que es ineludible encararlo, y que eso supone una concepción distinta de para qué tenemos fuerzas de seguridad, digamos que son fuerzas de seguridad que necesitamos, que el pueblo necesita para cuidarnos, digamos, ¿no? Y creo que el eje en el cuidado, como tanto nos enseñó el feminismo en el último tiempo y el movimiento de mujeres, tiene que ser puesto en el primer lugar también para pensar la seguridad, porque tiene que ser una seguridad de cuidado y no una seguridad punitiva. Y esto también en la encuesta lo hemos visto, porque también muchas veces los medios de comunicación, incluso muchos de estos dirigentes, digamos, que hacen demagogia punitiva, nos hacen creer que hay un clima punitivo muy extendido y muy homogéneo. Y nosotros encontramos en la encuesta que no es tan así, digamos, donde hay porcentajes como muy altos que rechazan el uso de, digamos, que las fuerzas de seguridad repriman, por ejemplo, la protesta social. Nosotros tenemos en esta encuesta que un 56% desaprueba la represión de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad, entre un totalmente en desacuerdo y un algo desacuerdo, por ejemplo. Y que un 67%, digamos, también rechaza el uso de la fuerza y de la represión a, por ejemplo, vendedores ambulantes. Entre los que están totalmente en desacuerdo, un 44%, y algo en desacuerdo, un 14%. Con lo cual, digamos, creo que también hay elementos para poder discutir los climas punitivos que a veces también nosotros, a veces asustados frente a ese clima punitivo, concedemos frente a medidas más fraccionarias. Muy interesante, Nicolás, este último punto. Nosotros cumplimos un mes de programa y casi en todos los programas tenemos alguna columna, algún tema fuertemente vinculado a la seguridad. Así que lo que estás planteando es por demás interesante, la discusión sobre la democratización de las fuerzas y todo lo que esto lleva relacionado. Y por ahí también traer esta discusión, obviamente, los escenarios electorales a veces no son los mejores para dar estas discusiones, porque bueno, apremian otras cosas, pero es por demás interesante que justamente con información, con estadísticas, yendo a recuperar estas percepciones a través de esta encuesta que ustedes hicieron, nos permite un poco revertir aquello que aparece como plasmado en el sentido común generalizado y no es tan así. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente te vamos a estar volviendo a contactar. Bueno, muchísimas gracias, Inés, saludos a toda la mesa, Gabriel, y bueno, gracias por la oportunidad de poder difundir también lo que hacemos desde la Universidad Pública. A vos, muchísimas gracias. Bueno, era Nicolás Dalorzo, investigador del Observatorio de Seguridad.